Bueno, el estudio que vamos a presentar esta tarde, sabéis, se trata sobre el tema de la ilusión. El título es ¿qué es la ilusión? ¿Qué piensan los españoles? ¿Qué es la ilusión? ¿Y cuán ilusionados están? Este estudio ha sido realizado y promovido sobre todo por la ONCE y la Fundación ONCE, y realizado por el Colegio Oficial de Psicólogos, en concreto por Lecina Fernández, que tuvimos la ocasión el año pasado, yo creo que fue hace un año, que se realizaron unas jornadas precisamente sobre este tema, el tema de la ilusión, que habían sido como el colofón de un concurso que había habido a nivel escolar, que se trabajó con los niños sobre qué pensaban ellos que era la ilusión y qué aspectos podían considerar interesantes a trabajar en la ilusión, porque nos parecía a todos, a ellos sobre todo, pero tanto a la Fundación como a la autora, que el tema de la ilusión puede ser un motor importante en la vida de cualquier individuo, pero desde luego si lo puede ser, es verdad que en los momentos escolares es cuando el sujeto tiene que aprender a organizar su vida en torno a la realidad, evidentemente, pero también en torno a la ilusión y al potencial que tiene la ilusión. Bueno, un poco a grandes rasgos esto sería el origen un poco de esta colaboración para este estudio. Y yo creo que el resultado ha sido fantástico. Tenéis acceso, vamos a tener acceso a la publicación de la investigación, que ha sido concienzudamente hecha con una población inmensa, y yo creo que dentro del marco de interés de la ONCE, y no solo de la ONCE sino de toda la sociedad, yo creo que puede ser un buen producto para trabajar sobre ello. Bueno, voy a pasar a presentar y a dar la palabra a los dos miembros de la mesa. A mi derecha está don Antonio Mayor, es el director de Comunicación e Imagen de la ONCE y de la Fundación ONCE. Y a mi izquierda, posteriormente intervendrá doña Lecina Fernández, que es la autora de dicho estudio. Vale, pues pasamos a dar la palabra, Antonio. Bueno, pues lo primero, buenas tardes. ¿Verdad? Me llamo Antonio Mayor, tengo 47 años, a punto de cumplir 48. Tengo 9 críos y me quitaron los fusibles hace 30 años. Allí en ese momento, hace 30 años, mi vida era en blanco y negro y ahora la tengo salpicada de color. Digamos que mi futuro para mí es como una paleta llena de colores, donde, bueno, pues día a día con un pincel adecuado, pues la vida va de una manera o de otra. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy aquí, de la ilusión. Nosotros, en primer lugar, pues agradecerte, vicedecana, como no siempre, María Antonia, a nuestro lado, cercana, sensible a una realidad que yo creo que es muy importante para todo ciudadano, de bien, de provecho, y es un gusto el poder colaborar con el Colegio Oficial de Psicólogos. De hecho, pues eso, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y de Lecina, ¿qué decir? Bueno, Lecina, cuando la escuchen ustedes después, pues verán el por qué la ONCE y su fundación colabora con ella, ¿no? Porque real y verdaderamente el trabajo, la metodología basada en unos objetivos que buscábamos de comunicación muy claros, pues los ha sobrepasado, y además con nota, matrícula de honor, cum laude. Gracias, Lecina. ¿Qué decir de la ilusión? Miren, para nosotros, para la ONCE y su fundación, no hay mejor patrimonio para la colectividad que la ilusión. Realmente creemos que es un aspecto, un fenómeno que tenemos que cuidar, que tenemos que desarrollar y sobre todo que divulgar. Hay que contagiar a todos y cada uno de los que nos rodean. La ilusión es lo que nos permite que una sociedad sea completa, coger las individualidades y hacer un todo. Lo diferente no debe ser nunca objeto de exclusión, sino todo lo contrario, de oportunidad y de enriquecimiento. Eso es lo que hace unos cuantos años, prácticamente 76, un grupo de ciegos en el 38 se unieron bajo el símbolo de la ilusión para convertir un sueño en realidad. ¿Y qué realidad que la de construir una institución como la ONCE que sirviese de ejemplo y de modelo para el conjunto de la sociedad? Primero para defender los derechos y los intereses de los ciegos, después posteriormente para colaborar de forma solidaria con el resto de las personas con discapacidad en el año 88, tras la constitución de la Fundación ONCE. Y fíjense, fruto de la ilusión, el año pasado alumbramos a una nueva criatura que se llama Ilunion, que no es ni más ni menos que el conjunto de las empresas sociales de la ONCE y su fundación, que tiene a más de 47.800 trabajadores, la mayoría de ellos con discapacidad. La ilusión para nosotros
es un motor que nos alimenta día a día a superarnos, de conseguir metas que en un principio pues consideramos inalcanzables. Si fuésemos conscientes de nuestras limitaciones, jamás podríamos ser consecuentes con nuestros proyectos y nuestros sueños. La ONCE y su fundación se ha ido caracterizando al cabo del tiempo por romper barreras, por hacer lo imposible posible, y todo ello se hace gracias a ese fenómeno denominado ilusión. No es un claim de una campaña publicitaria que ya desarrollamos en el año 1984, la ilusión de todos los días. Lo que hicimos claramente es dar a conocer nuestro ADN, ser consecuentes con él y mostrar lo mejor que tenemos. ¿Y qué es lo mejor que tiene la ONCE y su fundación? Las personas. Lo que hace grande un país, lo que hace grande una empresa, lo que hace grande a una sociedad son fundamentalmente las personas. Las individualidades puestas en común de cara al otro, el pasar al otro, el olvidarse de uno mismo y pensar que el otro es igual o superior a ti, es lo que nos permite desarrollar una sociedad más justa, más equilibrada y que está en orden con la dignidad del sujeto. La ilusión para nosotros es como un elemento que nos ayuda a empastar, ¿no? Como si real y verdaderamente tuviésemos un suelo sólido sobre el que poder construir. Quizás si en momentos de crisis o previamente a las crisis, la sociedad, los más vulnerables, hubieran tenido oportunidades para poder crecer en igualdad de oportunidades, seguramente las crisis las podríamos abordar con mayor nivel de éxito. Ojalá que con este estudio, que del cual nosotros nos sentimos enormemente agradecidos, vemos cómo la ilusión no es un elemento a olvidar, sino es un acicate fundamental, un condimento propio que debe de existir en la mesa de todos los ciudadanos. Es lo que nos hace dar lo mejor que tenemos. Pues seguramente si usáramos más de la ilusión, si realmente las personas que tienen la capacidad de poder decidir, la capacidad de poder guiar los destinos de las sociedades, estuviesen pues con este contagio de ilusión y la planta de la gizofilia, que es la planta de ilusión, la regaran todos los días, nos irían mejor las cosas. Así que le voy a pasar, si me lo permite la vicedecana, la palabra a Lecina para que nos instruya sobre los resultados de este estudio, que a nosotros desde luego nos hace verdaderamente sentirnos ilusionados. Así que pues nada, muchísimas gracias. Bueno, gracias Antonio y Antonia. Pues buenas tardes a los dos y gracias sobre todo tanto al Colegio de Psicólogos como a la ONCE y a su fundación por acompañarme en esta aventura de la ilusión, que ya parece que estoy enamorada de ella desde hace como más o menos una década. Y por el tiempo y todo esto que tenemos voy a empezar a pasar las diapositivas, porque me voy a apoyar con ellas para transmitiros la ilusión y el estudio. Porque hoy la ilusión, digamos, nuestra, ¿no?, de todos nosotros, es que justamente las gracias es también para todos vosotros estar aquí, porque queremos compartir esos resultados que han salido en el estudio para que así, pues considerando que son muy interesantes y útiles para tanto el público en general como para los psicólogos que estáis aquí en particular, porque estáis en contacto con la gente y podéis transmitir pues estos, digamos, descubrimientos para vuestra consulta o vuestra educación diaria con la gente. Así que vamos allá sin más dilación y contaros que, como decía, desde hace más o menos una década, pues después de llevar 20 años entonces o escuchando a la gente que he perdido la ilusión o que tengo la ilusión o que estoy recuperando la ilusión, pues empezaron a surgir una serie de preguntas como las que os he puesto aquí, como ¿qué es la ilusión? Porque la usamos todos los días a nivel de calle, pero en realidad si la tuviéramos que definir, ¿qué es? Porque para los que no lo sepáis, la ilusión en español tiene una acepción positiva que en otros idiomas no existe. O sea, en todos los idiomas es la alteración de la percepción de los sentidos, como un engaño. Y nosotros, además de entenderla como tal, la entendemos también como algo positivo. Ya por el siglo XVIII, más o menos, parece ser que Espronceda fue el primero que empezó a hablar de esa ilusión positiva, y de esa es la que vamos a hablar nosotros y la que queremos transmitir a las personas. ¿Y qué piensan los españoles en general? Si todos hemos crecido con eso desde hace más de 200 años, ¿qué se entiende en la calle por eso? Entonces ahí empecé con una serie de preguntas de qué es, qué elementos la componen, cómo funciona, si se puede aprender, si se puede enseñar, y con todas esas preguntas fue surgiendo la idea de hacer el estudio y los objetivos. Los objetivos básicamente son estos que veis aquí. ¿Qué es lo que entienden las personas por ilusión? Si esa ilusión es una sola cosa o está compuesta de varios elementos y si se pueden ordenar de alguna manera.
¿Qué puede hacer la psicología con respecto a este conocimiento de la ilusión? Podemos saber si la podemos convertir en una herramienta para trabajar con las personas y ver si, ya que aprovechábamos la encuesta, ver el nivel de ilusión que tenían los españoles para poder relacionar el nivel de ilusión con los elementos que se supone que componen y a ver si eso era directa o indirectamente proporcional a lo que pasaba. Y a partir de ahí es cuando empezamos a hacer el estudio. El estudio consiste en un cuestionario en el que se ha entrevistado a 3.200 personas, por lo que decían Antonio y Antonia, todo el rato estaré yo o a. Y estas personas se han entrevistado a nivel de teléfono, tanto por la mañana como por la tarde, para recoger a todo el grupo, lo más posible, una muestra en un universo lo más completo posible. Y la pregunta era: ¿en qué medida asocia usted la ilusión a? Y había 10 ítems y cada uno ponía a cada uno de esos 10 ítems, que son los que vamos a ver ahora, de 1 a 10 con qué nivel lo asociaba. Y esas preguntas, esos 10 ítems, ¿de dónde han venido? No ha sido que nos hemos sentado y hemos empezado a pensar, sino que previamente se hizo un estudio piloto en el que había una respuesta abierta y cada persona contestaba ¿qué es para ti la ilusión? Y sin haber observador delante, ni tiempo delimitado ni nada, la gente contestaba. Esa pregunta la metían en una urna y ya está. Y de todas esas preguntas abiertas recogimos todos los conceptos que se había hablado dentro de esa definición y conseguimos hacer grupos hasta 10 categorías, que son los ítems con los que nos vamos a encontrar. Entonces, como resultados básicos del estudio, os puedo contar que son los siguientes. Por una parte, el considerar que los españoles, cuando se le pregunta en qué medida asocia usted la ilusión a, directamente ya piensan en la acepción positiva, porque fijaros, aquí tenemos los ítems, que luego hablamos de ellos, y lo que he hecho ha sido colorear en rojo los que son positivos y en azul los que son negativos. Y fijaros el nivel de intensidad que han ido marcando de 0 a 10, que llega hasta 9, de 9 a 8 van todos los que son positivos y los 2 negativos, que es la falsa esperanza, como lo entendemos todos, y la incertidumbre de si será o no será, que están en negativo y veis que son muchísimo menos peso que los anteriores. Entonces, primera conclusión tenemos esa, que en general todos entienden la ilusión como algo positivo. ¿Y con qué ideas o conceptos las relacionan? Pues las relacionan, me voy a poner las gafas, no vaya a ser que el destino me juegue una mala pasada. Entonces, ¿con qué las relacionan? Pues aquí ya están por orden, porque estos estaban al azar y ellos iban contestando. Entonces, el primer ítem o idea con que relacionan los españoles a la ilusión, de peso mayor, o sea, de un medio, de peso, sí, de valor, ha sido el de 9, y son las personas, la relación con las personas, con padres, hijos, amigos. Ese sería el número 1, lo primero que piensan. El segundo son las ganas de vivir, que aquí ya ha salido en la mesa tanto Antonio y Antonia, el motor, la fuerza, la energía, las ganas de vivir hacia adelante. La alegría. La 4 ha salido la vida, y esta tiene historia, y pues me voy a parar un momentito para contar la historia de la vida, porque en ese estudio primer piloto que hicimos con las preguntas abiertas no consideré la idea de vida para ponerla en el estudio, pero casualmente, como ha dicho Antonia, coincidió con el estudio escolar que hacía la ONCE el año pasado, que justamente pedía al alumnado que dijesen los motivos que consideraban ellos importantes para defender el Día de la Ilusión. Y pensaban recoger por el 1, que es el principio de todo, y el número de la 11, creo, ¿no? Pues recogieron 1111 motivos. Y resulta que en lugar de 1111, llegaremos, no llegaremos, recogieron más de 20.000. Y con esos más de 20.000, pues tuve la suerte de que me proporcionaron ciertos datos ya resumidos para poder ver entre los niños, adolescentes, cuál era la asociación que mayor hacían. Y me llamó la atención que la palabra que más pronunciaban era la vida. Y en los adultos la vida estaba implícita en las respuestas, pero no como tal. Marqué vida, y pensando con la importancia que habían dado los chavales, pues entonces añadimos una categoría más, y es la vida. Y ha salido la 4 por orden, o sea que los españoles, los adultos, también relacionan mucho la ilusión con la vida. Luego, en quinto lugar, está la confianza en uno mismo, la 6 en proyecto de vida, la 7 en fuerza y constancia, la 8 en esperanza,
la 9, valorar lo cotidiano, la 10, incertidumbre y la 11, falsa esperanza. Entonces, este serían las ideas o conceptos que hemos utilizado y el orden con que los españoles lo han elegido. Y luego las variables que podrían intervenir, porque se ha tenido en cuenta, lo veis aquí, el sexo, la edad, la salud, el trabajo, el hábitat y la geografía. Entonces, en cuanto a asociar, no estamos hablando de nivel de ilusión, sino en qué entienden ellos por ilusión. Entonces, con la idea de asociar qué entienden ilusión con estas ideas que veis aquí, no hay diferencias apenas entre los españoles, muy poquitas. A nivel de sexo es prácticamente igual, a nivel de edad únicamente hay un poquito más de diferencia entre los más mayores y los más jóvenes, pero poquito, es por deciros algo para poder aportar datos. Suele haber muy poco. En cuanto al hábitat, por ejemplo, podríamos pensar lo de como la casa, ¿no? Que si es demasiado grande te pierdes y si es demasiado pequeña te agobia. Pues con la ilusión pasa un poco parecido, que las grandes ciudades parece ser que es un poquito menos de asociar estas ideas a la ilusión, y las que son muy pequeñas tampoco. Entonces, para que todos os vayáis situando a ver vuestra población cómo es, para ver un poquito cómo podéis ir pensando sobre la ilusión. Y con esta idea de qué piensan los españoles y estos resultados, me gusta más que vayamos a qué nos descubren los resultados estos. Pues por una parte nos pueden descubrir estos 4 titulares que tenemos aquí. Por una parte nos descubren qué compone la ilusión, los componentes de ilusión. Nos descubren también que la ilusión es singular o plural. Nos descubren la importancia del factor tiempo y que la ilusión es un concepto vivo. En cuanto a componentes, fijaros que, mira, he puesto emoción, cognición, acción, tiempo y personas. Fijaros que ese mismo cuadro que hemos visto antes, de las ideas que tenemos aquí en la parte de la izquierda, de las personas, ganas de vivir, alegría, etcétera, están puestas por el orden de peso que le han dado los españoles, pero también las he puesto con los colores. Fijaros que el rojo, todas coinciden que son emotivas, están relacionadas con las emociones, las personas, los afectos, las ganas de vivir, alegría y felicidad. La vida es todo, pero podamos entenderla como que es motor o acción, porque la vida se mueve, ¿no? Y en naranja estaría relacionado, aunque todos llevan la vida implícita, pero el color naranja está relacionado más con las cogniciones, con los pensamientos, como puede ser la confianza en uno mismo, el proyecto que tienes hacia adelante, la fuerza y la constancia, lo que piensas de ti en cuanto a tu perseverancia, el tener esperanza, valorar lo cotidiano, la incertidumbre y la falsa esperanza. Todas estas son conceptos negativos, cognitivos. Entonces, fijaros que podemos diferenciar como elementos que componen la ilusión simplemente con estas respuestas que tenemos aquí delante, que hay elementos emocionales, elementos motores y de acción y elementos cognitivos y de pensamiento. O sea que muchas veces cuando pensamos en la ilusión podemos pensar que es una emoción, pero en realidad es mucho más, y no solamente lo podemos pensar desde la psicología, sino que en la calle, a nivel cotidiano, la gente esto lo sabe. Es como un tesoro que llevamos dentro y es una pena que no lo aprovechemos, ¿no? Entonces estos componentes los podemos entender como tal. He puesto también el factor tiempo y le he dado un peso aparte importante, porque estos mismos elementos se dan en el tiempo, y la ilusión, ya Julián Marías lo decía, es como una fusión de pasado, presente y futuro, porque la persona que está ilusionada hoy con mi historia de mañana hacia adelante, y al mismo tiempo es lo que arrastro de atrás, mi historia personal de ilusión, en mi familia cómo ha sido, con mis amigos cómo ha crecido, y mi historia personal de vida, y hasta aquí con esa historia he llegado hasta hoy, y de hoy en mi presente hacia futuro ya me estoy imaginando cómo será lo que quiero conseguir y mi logro, ¿no? Y tiene la magia de poder unir las tres a la vez, presente, pasado y futuro en un mismo momento. Y eso creo que en nuestra sociedad de hoy es muy importante, porque estamos viviendo ya, como decían los filósofos, una vida muy reactiva, más que una vida proyectiva, sino que lo queremos todo no para allá, sino mejor para ayer, ¿no? Y no tenemos paciencia para ir a esperar hacia adelante. Y otro que me parece muy importante también es que lo he llamado singular o plural. ¿Qué quiere decir esta característica? Pues que cuando hicimos el estudio con la pregunta abierta, la primera vez, el piloto, como os decía,
la gente contestaba ¿qué es para ti la ilusión? Y contestaban con 1, 2 o 3 elementos. Por ejemplo, decían pues a mí me ilusiona levantarme por la mañana, besar a mis hijos y verlos crecer. Entonces, eso mismo es levantarme por la mañana, el concepto tiempo, besar a mis hijos, afecto y las personas y verlos crecer como proyecto de vida, ¿no? Había como 3 elementos de lo que estamos comentando en una respuesta. Otro a lo mejor decía, pues la ilusión es el motor que me empuja para estudiar y conseguir ser tal cosa. Lo mismo, 2 o 3 elementos. Entonces, claro, ¿qué pasa? ¿Hay una ilusión? ¿Para cada persona la ilusión es una cosa? ¿O es que contestaban en ese momento en relación a lo que estaban viviendo o a la ilusión que tenían en ese momento? Pero ¿qué pasaría si tuvieran acceso, como lo tuve yo, de tener todas las posibles respuestas? Porque todas parecían verdad. Entonces, en la encuesta, todo el mundo ha contestado esas 11 categorías de 0 a 10. Y habéis visto en este esquema que la población desde el 70, esta que sale la que más, ¿no? Desde el 77% a 93% de las personas, todas estas han puntuado estas categorías con valores superiores a 7, de 7 hacia arriba, ¿eh? No es de 0, no, esta está recogida solamente entre 7 y 10. Mirad la cantidad de peso y la cantidad de personas que están dando ese valor. Entonces, todos los elementos, estos, componen la ilusión. Todos han confirmado que sí. Y no solamente es una ilusión particular de historia personal, sino que además también es una historia que se comparte con los demás, con las personas. Y no solamente es 2 o 3 elementos que hubiesen podido contestar, sino que al haber la posibilidad de contestar todos, han contestado todos en su mayoría de 7 a 10, ¿vale? Esta que parece así como muy farragosa, pero me parece como muy chula, ¿no? Nos podemos atrever a decir que es como un cambio de paradigma, porque la ilusión, cuando la decimos que tenemos ilusión, decimos esto, tengo ilusión o estoy ilusionado, ¿no? El verbo estar. Y también podemos utilizarlo con el ser. Es una persona muy ilusionada, o se ilusiona fácilmente, o se ilusiona por todo. Entonces la entenderíamos como que es un rasgo o un estado, por ejemplo, ¿no? La idea es, entonces, solamente si la tienes ilusión, y si no te ha tocado, no tienes, o podemos ayudar a que las personas tengan ilusión. La idea sería a ver si es posible convertirla en herramienta. Si es rasgo y estado, es una combinación, pues eso, de ser, hacer, es conducta, ¿no? El rasgo y el estado entrarían las fortalezas, las conductas, tanto como el comportamiento general, la conducta. Sabemos desde la psicología que se puede aprender, o sea, pasa de ser una cosa únicamente interna a ser una cosa observable que está ahí fuera. Y como tal, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano, pues justamente sois vosotros, ¿no?, los que mejor podéis manejar esa herramienta si es que estamos hablando de un comportamiento. Y no solamente de una emoción, sino emoción más cognición, más conducta, todo lo que hemos visto. Entonces, como comportamiento se puede convertir en una herramienta que podemos enseñar a manejar, a utilizar para el beneficio de las personas, para su desarrollo personal. Y me parece, la verdad, pues muy chulo, un descubrimiento importante. Entonces, ¿cómo podríamos describir la ilusión o cómo sería su camino, cómo funciona? Pues tenemos la ilusión con todos los elementos que componen, más la persona en sí con su historia personal, más con la posibilidad de manejar esa herramienta. Si ponemos todo eso en marcha, la persona empieza a poner su ilusión en marcha, crece como persona y al mismo tiempo, en el momento que la ilusión empieza a fluir, ella misma genera ilusión, porque la ilusión es un conjunto de estímulo, respuesta y consecuencia que va funcionando toda la vez. El estímulo acaba convirtiéndose en conducta y en consecuencia, y esa consecuencia es estímulo de la siguiente. Si alguien en el público, entre los psicólogos, trabaja, por ejemplo, con la terapia sexual, pues en terapia sexual funciona de esta manera: estímulo, respuesta, consecuencia, la consecuencia se convierte en estímulo y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos cómo funcionaría y cómo podemos intervenir con ella. El siguiente apartado o siguiente pregunta era cuán ilusionados están los españoles, si os acordáis, la segunda posibilidad.
Como media de ilusión en España ha salido 7,12, que no está mal. Están estos resultados el año pasado y me parece que ha salido airosa con un notable, de nota media. Los hombres y las mujeres más o menos tienen mirad, 7,10 y 7,14, o sea que nivel de ilusión, hombres y mujeres están, voy a hacer como si fuera un aeróbic, para que os acordéis. Nivel hombres y mujeres están más o menos igual. La edad, fijaros que la media es 7,12 y tenemos los jóvenes con 7,67 y los mayores de 65 con 6,3. Entonces, las mujeres así, luego haréis todos el aeróbic, la edad, cuanto más joven, más ilusión, y cuanto bajamos al revés, es inversamente proporcional. Más mayor, menos ilusión. Siempre estamos hablando de números de estos, Me refiero, no, cuando digo más menos no quiere decir que nos vayamos al cero, nos vamos a una media de 6,3. La salud en aeróbic sería más ilusión, menos salud, menos ilusión. Podríamos pensar que cuanto más salud, que lo tenemos aquí también, nos hizo el gráfico los compañeros sociólogos que fueron los que se encargaron de este apartado, Finsoa, y nos proporcionó desde que me he caído que no puedo hablar gráfica, gracias. Entonces lo pongo especialmente por el tema relacionado con la salud que nos atañe mucho, y podríamos pensar que es así: cuanto más salud, más ilusión. Pero si nos vamos a los estudios ya desde hace tiempo de la psicología positiva, de Seligman, etcétera, desde hace más de 10 años, sabemos que no solamente funciona así, sino que también funciona al revés. Cuanto más felicidad, en los estudios que ellos han hecho, más salud. O sea, no solamente más salud, más felicidad, sino al revés. La ilusión lleva implícita la felicidad, lleva implícita el optimismo, lleva implícita todas las emociones y pensamientos positivos que están estudiados también por la psicología positiva. Por lo tanto, nos podríamos plantear una cosa similar, que ayuda a mantener la salud. Ay, esperaros, me he dejado aquí a alguien, ¿no? La situación laboral. La situación laboral tenemos que más actividad, más ilusión. O sea, más actividad en el sentido de, digamos, lo que se reconoce como estudias o trabajas. Entonces, pues esos son los que han salido con más puntuación, ¿no? Los que estudian, las personas que estudian, que coincide que también son más jóvenes, y las personas que trabajan son las que más salud superan la media de 7,12, mientras que las otras personas, jubilados, desempleados, labores del hogar, etcétera, se quedan ahí en el 6,8, 6,5, acercándose a 7. A nivel de zona geográfica, ¿cómo coincidiría? Y siempre digo que no estamos hablando de 0 a 10, sino que son cifras de 7 hacia 10 para arriba. Los ilusionados en España estaría repartido de esta manera. Lo que es el norte de España, tendríamos más del 70% de la población que han afirmado estar con un nivel de ilusión entre 7 y 10. En segundo lugar estaría Andalucía, con entre un 60-70% de la población entre 7 y 10. En tercer lugar estaría todos los aquí presentes, madrileños, si es que sois de Madrid total, porque a lo mejor resulta que no, que sois de Lugo y estáis súper felices. Entonces, en tercer lugar estaría dentro del Levante, Valencia y Murcia, y nosotros aquí en Madrid. Y en último lugar estaría Castilla y León, con un 40 o un 50% de las personas las que dicen ser felices entre 7 y 10. Si tuviéramos que hacer un perfil de persona más o menos ilusionada, podríamos decir que la más ilusionada sería un joven de 18 a 35 años, estudiante o trabajando, que tiene buena salud, que vive en un municipio más o menos entre 50 y 100.000 habitantes y norte de España. ¿Alguien de aquí hay así? ¿Nadie? Decía, ay, que no he escuchado. Y luego, menos ilusionada, mayor de 65 años, que se dedica a las labores del hogar, que tiene una salud flojita, un municipio menor de 50.000 y que vive en la zona esta que hemos dicho de Castilla y León. Como dato así, para que lo sepáis. Si seguimos con nuestro interés por el concepto de ilusión, en el nivel de ilusión, en la relación de personas con el nivel de ilusión y la asociación de ideas que hemos visto hace un momento, resulta que
La conclusión que llegamos es que cuanto más peso da la persona a las ideas o conceptos que hemos visto, más ilusionada está. O sea, cuanto más cree en esas ideas están relacionadas con la ilusión, y les pasa a los que están ilusionados, que creen en esas ideas, el que tiene ilusión cree que tiene confianza en sí mismo para conseguir lo que quiere, tiene una perseverancia en ir a buscar, tiene la esperanza de lograr con el día a día el esfuerzo y seguir hacia adelante. Entonces, todas las personas más ilusionadas, cuanto más creen en esos elementos que la componen, y viceversa. ¿Y qué pasa entonces con las que podemos diferencias encontrar? Pues hemos visto que respecto a las ideas de emociones, con las personas, tanto las más como las menos ilusionadas, puntúan muy alto. Igual pasaba con la salud, por ejemplo. Con la salud, las personas, hemos dicho que más salud, más ilusión, menos salud, menos ilusión, pero resulta que las puntuaciones con las emociones, esas con las personas concretamente, puntúan muy alto. Suelen estar puntuando en todos los estatus social, enfermedad, en todo, la relación con las personas han puntuado como media más o menos un 9. Con la alegría pasa lo mismo, pero el descubrimiento que para mí es súper interesante es que es con la parte estas que hay aquí. Las personas que tienen más ilusión han dado más peso a las ideas de valor de lo cotidiano, a la esperanza y al proyecto. Y fijaros lo que pone al lado. Las personas con menos ilusión han dado menos peso, y fijaros, son justamente las mismas ideas que los que tienen más ilusión. O sea que tenemos que el valor de lo cotidiano, cuando la persona cree que en el día a día lo que está haciendo le da la esperanza para poder lograr su proyecto, esas son las más ilusionadas. Mientras que las menos ilusionadas son, aunque tengan mucha alegría, por otra parte, son las que no tienen un proyecto y no valoran, no tienen un proyecto vital o proyectos concretos, da lo mismo aquí en el tiempo, no valoran lo cotidiano que hacen todos los días y por lo tanto no tienen esperanza. Si os pongo un ejemplo de los que salen aquí mismo en el estudio, los estudiantes, por ejemplo, que son los más ilusionados, fijaros que valora lo cotidiano, esperanza y proyecto. Labores del hogar, que son las que una puntuación es muy bajas, pensar el proyecto del trabajo, labores del hogar, el valor de lo cotidiano y la esperanza de logro. Coincide mucho con el sentido común y pensar las historias de los dos. Pese a eso, no solamente lo piensa así el estudio, sino que, como dato, os puedo decir que más del 80% de los españoles piensa que la ilusión es mucho más que una mera emoción. Han pensado, lo que os digo, emoción, más cognición, más acción, más tiempo, más personas. No sé vosotros aquí cómo os llega la información. Y como conclusiones, os puedo contar en resumen que la ilusión es de todos, toda la población. Tanto a nivel de entenderla como a nivel de vivirla no hay prácticamente muchas diferencias y está al alcance de todos y todos la han vivido, que no solamente es que si la conoces o no, es que la conocemos por experiencia empírica propia. Es positiva por los elementos que la componen, de ahí tenemos la psicología positiva que estudia ahora todo esto. Es comportamiento, por lo tanto se puede aprender, se puede entrenar y se puede cambiar. Puede ser una herramienta, la podemos convertir en herramienta y como tal puede ayudar a provocar una conducta o a poner en marcha un proyecto, a mantener y a aumentar la probabilidad de que se repita. Y se puede fomentar y generar. Y lo que os decía, a la hora de generar y poner en marcha la ilusión, ella misma, como ocurre con otras, que yo como soy de psicología clínica y lo veo más con las patologías, pues hay patologías y en el momento que la patología empieza, la patología genera patología, ¿no? Por ejemplo, la anorexia genera anorexia. Pues aquí tenemos la versión totalmente opuesta. La ilusión, que no es psicopatología, que es positivo, genera ilusión una vez empieza. Y con esto, deciros a todos muchas gracias y podemos empezar preguntas o lo que queramos.